Muy buen día para todos, sean bienvenidos a una clase más de Hijos del Campo, el portal educativo de Coastro. Para la clase del día de hoy vamos a hablar de ganancia de peso y conversión alimenticia, cómo llevar a cabo un buen estudio de la ganancia de peso de nuestros animales y la conversión alimenticia que estos están generando con el alimento que le estamos proveyendo. Entonces, para hablar de ello tenemos que hablar primero de la importancia de llevar estos procesos de registro de los controles de peso, y no únicamente el control de peso, sino de todos los registros de las actividades diarias de la granja. Nos vamos a enfocar hoy en este tema, control de pesos, pero la trazabilidad agropecuaria es crucial para conocer nuestras producciones. Entonces tenemos que, llevando a cabo este tipo de registros y este tipo de controles, vamos a tener una visión total y específica de la producción. Vamos a saber cómo se está comportando nuestra producción durante el determinado tiempo que las estemos manejando. Vamos a tener una visión total de los parámetros totales de la producción y específica si queremos saber de un lote determinado o de una producción o un método determinado que estemos aplicando. Entonces tenemos una información sobre cómo se está comportando este proceso. De igual forma vamos a conocer el rendimiento del sistema de producción que estamos manejando, sea intensivo, semiestabulado, estabulado, si estamos manejando una alternativa de alimento, cualquier proceso que estemos aplicando. Entonces vamos a conocer el rendimiento que este sistema de producción que manejamos está o no funcionando y cómo se está dando este proceso. Entonces eso es lo importante, tener un conocimiento de la producción, cómo se está comportando y el rendimiento que ésta está teniendo. De igual forma, mejora la toma de decisiones, teniendo este tipo de trazabilidad agropecuaria con controles, donde tenemos información constantemente. Entonces nos da la capacidad de tomar mejor decisiones frente a los procesos que estamos llevando a cabo, si el sistema que estamos llevando a cabo está o no funcionando, si las prácticas de manejo, si un determinado producto o alimento también nos está o no funcionando. Entonces mejora la toma de decisiones. De igual forma permite evaluar el comportamiento del alimento, que es lo más importante. La alimentación constituye entre un 60 y 70% de los costos de producción. Entonces es importante hacer que valga la pena este costo de producción. Entonces nos permite evaluar el comportamiento del alimento, si el alimento se está o no generando ganancias de pesos en nuestros animales y cómo se está comportando esta ganancia de peso. De igual forma nos genera una mayor rentabilidad. Tener todo este tipo de información nos permite tomar decisiones que va a contribuir a mejorar la producción, a maximizar nuestras producciones, a disminuir costos de producción y por lo tanto generar una mayor rentabilidad. El tener este tipo de conocimiento sobre el estado de nuestras producciones nos va a permitir tomar decisiones para a futuro poder maximizar los tiempos de producción, llámese producción bovina, porcina, piscícola, cualquier tipo de producción. Es importante este tipo de manejo de la trazabilidad agropecuaria, los registros y la información constante que nos permitan tomar mejores decisiones. Entonces vamos a empezar a hablar del concepto ganancia de peso. ¿Qué es ganancia de peso? Cuando hablamos de ganancia de peso nos dice que es la ganancia de peso vivo, o sea, estamos hablando de la producción de carne generado por el consumo de alimento. Pero esta ganancia de peso es evaluada en dos momentos, un momento inicial y un momento final. Un momento inicial, estamos contando con un peso inicial. Un peso inicial con el que estamos trabajando, o sea, el peso con el que llegó el animal a nuestra granja, y el peso final, que es el peso con el cual va a salir, y esto en un lapso de tiempo determinado que va a cambiar según el tipo de producción. Si estamos manejando producciones bovinas, pues el tiempo va a ser mucho mayor que si estamos trabajando producciones porcinas o en el caso de la avicultura. Entonces en un lapso de tiempo determinado y generado por consumo de alimento. Por lo tanto, este se evalúa desde cuando el animal empieza el consumo de alimentos, ya sea, llámese alimento concentrado o cualquier otro tipo de alimento que estemos manejando en nuestras producciones.
Entonces es el tiempo que necesita para que un animal pase de una etapa inicial como esta para que llegue a una etapa final como esta, que sería la etapa de venta o sacrificio. Digamos que en este caso pues es la avicultura. Esto es un proceso aplicable para cualquier tipo de explotación pecuaria, cualquier tipo de explotación animal. Entonces vamos a hablar ahora del índice de conversión alimenticia. Ya sabemos qué es la ganancia de peso, pero entonces ¿qué es el índice de conversión alimenticia? Entonces, cuando hablamos del índice de conversión alimenticia, nos dice que representa la cantidad de alimento convertido en carne, o sea, el alimento necesario, el alimento que necesita el animal consumir para que su organismo sea capaz de producir 1 kilogramo de carne. Aquí tenemos el alimento que se necesita para generar el crecimiento de un animal hasta el determinado punto que el productor lo desee. Entonces, teniendo estos conceptos claros, vamos a ir a nuestro caso de estudio. Entonces, en este caso de estudio tenemos lo siguiente: vamos a trabajar con una granja avícola a manera de ejemplo, como lo mencionamos. Esto es un proceso que se puede llevar a cabo en cualquier tipo de explotación animal. Tenemos una granja avícola que cuenta con 100 animales, es una granja de engorde. Los animales ingresaron a los 8 días, o sea, nos evitamos esa etapa de la criadora. En este caso específico vamos a trabajar 8 días de vida, o sea, el día 8 de vida empezamos con ellos. Una edad final de 45 días, que es el promedio en el que se suele sacar animales al sacrificio, dependiendo pues de las condiciones y el sistema de producción. Hay veces que se llegan hasta los 60 días, no, y dependiendo también de la especie. Si estamos manejando porcicultura, pues entonces los tiempos van a variar, igual en bovinos u ovinos. Entonces tenemos un consumo total. En este lapso de tiempo, los 100 animales que ingresaron el día 8 de vida hasta el día 45 tuvieron un consumo total de 446 kilogramos. Entonces ya vamos a empezar a hacer el estudio de nuestro proceso, pero lo importante es esto. Entonces el tener los datos del consumo, tener un registro de alimentos, es importante tener constantemente estos procesos de trazabilidad. Queremos ser muy reiterativos porque esto le va a permitir maximizar su producción. Entonces vamos a ver cómo hallar la ganancia de peso. Entonces, esta tabla es muy importante. Como claro está, pesar a todos y cada uno de los animales, sobre todo si tenemos una gran cantidad de estos, si hablamos de 1000, 2000, incluso 100 animales en adelante, pues es una tarea muy complicada de llevar a cabo, y llevarlo reiterativamente también lo hace un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja hacer en estos casos? Tener una muestra de animales a las cuales se le van a realizar el pesaje. Entonces aquí vamos a trabajar con una muestra del 10%, como estamos trabajando 100 animales, este pesaje lo hicimos con 10 animales. Es importante, si se puede, digamos en el caso por ejemplo de porcicultura o los bovinos o ovinos, marcar estos animales, marcar los animales con los cuales se van a realizar los pesos, y siempre hacerlos, escogerlos al azar de diferentes tamaños, no escoger únicamente los que están más grandes, totalmente al azar, y esto nos va a permitir tener unos valores un poco más acertados, unos promedios más acertados. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de los animales que escogimos como un grupo de muestra para saber el promedio de nuestra producción, de cómo es la ganancia de peso y el índice de conversión alimenticia en nuestra producción. Tenemos los 10 animales, tenemos los pesos iniciales y los pesos finales. Nos dicen que en promedio el peso inicial de los animales a los 8 días de vida es de 0,192 kilogramos y el peso final fue de 3,5 kilogramos. Y este proceso duró un lapso de 38 días, que es lo importante. El animal, a pesar de que tiene 45 días de vida en la granja, lo estamos alimentando desde su día número 8 de vida. Por lo tanto, si estamos manejando otro tipo de explotaciones, como por ejemplo los porcinos o los bovinos,
estos cálculos se realizan desde que inicia el consumo del alimento, ya sea concentrado o el alimento que le estén proveyendo, que suele ser, en el caso de cerdos y bovinos, después del destete. Entonces los cálculos hacerlos cuando inicia el consumo de este tipo de alimentos, que suelen ser después del destete. Si estamos hablando del caso de los cerdos, pues se lleva un destete a veces entre los 6 kilogramos o los 10 kilogramos, y de ahí empieza a realizarse el cálculo. El tiempo anterior a este no se cuenta porque nos va a dar un margen de error muy alto. Entonces tenemos lo siguiente para calcular nuestra ganancia de peso. Tenemos la fórmula que ganancia de peso es igual al peso final menos el peso inicial menos la edad o los días que duró este proceso. Despejamos nuestra fórmula y tenemos 3,5 kilogramos, que es nuestro peso final, menos 0,192 kilogramos, o sea 192 gramos, que es nuestro peso inicial por el lapso de los 38 días que duró la producción. Esto duró la producción en este caso específico, y nos dice que tienen una ganancia de peso diaria de 0,087 kilogramos, o sea que tienen una ganancia diaria de aproximadamente 87 gramos al día. Así llevamos unos animales de una etapa de 8 días a los días que necesitamos, los 45 días a sacrificio. Entonces así se realiza un cálculo de ganancia de peso. Es una formulación muy básica, es un proceso muy básico y muy sencillo que pueden llevar todos y cada uno de ustedes en sus producciones y en cualquier tipo de producción, como lo estamos mencionando. De igual forma estamos ahora con el índice de conversión alimenticia. Ya sabemos que nuestros animales están ganando en promedio 87 gramos al día, pero todavía no hemos conocido el índice de conversión alimenticia, o sea, cuánto alimento necesitan mis animales en promedio para producir 1 kilogramo de carne. Entonces esto lo hallamos de la siguiente forma. Tenemos nuestra fórmula, que es consumo de alimento dividido en el peso final menos el peso inicial. Aquí en consumo de alimento tenemos que tener algo muy claro, que el alimento que se le provee al animal no siempre es consumido, por lo tanto hay un margen de pérdidas que suelen ir aproximadamente entre un 3 y un 10%. ¿Por qué? Muchas veces este alimento se pierde, ya sea por pisoteo, o porque cae al suelo, o porque se ensucia, o porque le cae agua. Entonces a veces hay un porcentaje de pérdida del 3 al 10% de este alimento, pero de todas maneras es un alimento que se salió del almacén de alimento, ¿no? Entonces lo vamos a contar completo. Entonces tenemos un consumo de alimento dividido en el peso final menos el peso inicial. Pero entonces tenemos que hallar ahora cuál fue el consumo de alimento de nuestros animales. Esto lo llevamos a cabo de la siguiente forma. Tenemos que eran 446 kilogramos de alimento, fue lo que me dio el registro que llevaba en la producción, la salida de alimentos del almacén de alimentos, 446 kilogramos. Lo vamos a dividir entre los 100 animales para tener un promedio de cuánto consumió cada uno. Esto nos dice que cada uno de nuestros animales consumió 4,46 kilogramos para llegar a su peso final, que está en un promedio de 3,5. Entonces, así hallamos el promedio del consumo de alimento. Esto está sumando el margen de pérdidas, que suele ser entre el 3 y el 10% aproximadamente que se pierde del alimento. Entonces volvemos a nuestro ejercicio inicial y ya despejamos nuestra fórmula. 4,46 kilogramos dividido el peso final, que es 3,5, menos 0,192 kilogramos, que es nuestro peso inicial. Entonces despejamos la fórmula y nos da que es 4,46 kilogramos dividido en 3,308 kilogramos. Y esto nos da lo siguiente: 1,34 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Entonces que nuestro índice de conversión alimenticia es 1 a 1,34. O sea que para ganar 1 kilogramo de peso, cada uno de nuestros animales debe consumir 1,34 kilogramos de alimento. Esto es el índice de conversión alimenticia. ¿Cuánto necesitan mis animales para
ganar 1 kilogramo de peso vivo. Entre más cerca esté este resultado a 1 es mucho mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que mis animales van a necesitar menos alimento para que su organismo genere el mismo kilogramo de peso. Nunca debe dar, es un error que nos dé 1 o menos de 1. Si en algún momento realizan este proceso y les da 1 o menor a 1, es porque hay algún fallo en el proceso, que suele ser, como les comentaba, contar el tiempo mal, contar el tiempo antes del destete o contar el tiempo de vida completo si no le hemos dado el tiempo de vida completo que tenga el animal el alimento, sino que los adquirimos de pronto desde una edad mayor. Entonces este proceso, como lo comentamos, se realiza desde el día que en la granja o en la producción iniciamos a darle el suministro de alimento. Entonces nunca debe dar igual a 1, porque 1 kilogramo de alimento nunca va a producir 1 kilogramo de peso vivo. ¿Por qué? Por el gasto energético de las necesidades y funciones fisiológicas del animal en energía. El gasto que hay en energía del animal no va a generar que 1 kilogramo de alimento genere 1 kilogramo de peso vivo. Entonces, si les da estos resultados, tienen que corregirlo y tienen que revisar el proceso de por qué les ha quedado mal. Entonces siempre debe dar mayor a 1, pero entre más cerca esté a 1 es mucho mejor. Aquí tenemos 1.34, vamos, que podríamos decir que tenemos un muy buen resultado de índice de conversión alimenticia, está bastante cercano al 1, entonces tenemos un muy buen resultado. Con esto pues básicamente concluimos la clase de hoy de conversión alimenticia y ganancia de peso, cómo determinar estos factores. Les agradeceríamos que nos siguieran en nuestras páginas en Facebook, Instagram, YouTube y vayan aprendiendo un poco más acerca del tema en nuestra página web también. Y aprender un poco más de todos estos procesos del sector agropecuario que, como comentamos, son aplicables a cualquier tipo de producción. Y como en todas las clases, quiero terminar con la siguiente frase: las personas no obtienen aquello que desean, obtienen aquello que trabajan. Así que queremos cumplir nuestros objetivos, tenemos que trabajar un poco más, mejorar nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de negocios y nuestros sistemas de finanzas, y así nuestros negocios podrán avanzar y ahí podremos obtener aquello que deseamos mediante el trabajo. Muchísimas gracias para todos, Dios los bendiga y recuerden que todos somos hijos del campo.